Hola amigos, miren nada más qué impresionante y bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada de esta figura, de este cuadrado de aquí. Vamos al ejercicio. No vamos a utilizar ni calculadora ni métodos muy largos para solucionarlo. Lo vamos a solucionar de la forma más sencilla posible. Pongan mucha atención. Primero borro el área sombreada y al final la voy a devolver. Ahora vamos a trazar una diagonal en este cuadrado grande, ¿sí? Vamos a trazar esta diagonal desde aquí hasta acá. Muy bien, tenemos la diagonal que divide a este cuadrado grande en dos partes iguales, en esta parte de aquí y esta parte de acá. Y por lo tanto, pues también divide ángulos, ¿no? Este ángulo de aquí debe ser igual a este ángulo de acá. Y como todo el ángulo de un cuadrado tiene 90 grados, todo ángulo de un cuadrado tiene 90 grados, la mitad vendría a ser 45, es decir, este ángulo es 45 grados y este ángulo también 45 grados, ¿sí? Vamos a borrar esto porque solo me interesa este ángulo de aquí. Ahora, ponga mucha atención, que tenemos un triángulo rectángulo que se nos forma por donde estoy remarcando, ¿no? La diagonal, este lado del cuadrado y este lado del cuadrado. Este lado del cuadrado sí sé cuánto mide porque pues como es un cuadrado, todos sus lados deben ser iguales. Ahora la hipotenusa, que es esta parte de aquí, no sabemos cuánto es, pero podemos averiguarlo aplicando Pitágoras, ya que tenemos un triángulo rectángulo que hay 90 grados. Entonces, Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. Bueno, tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a este lado que vamos a decir que es A, puede ser cualquiera de los dos lados, entonces me queda 10 al cuadrado, más el otro lado también al cuadrado, más 10 al cuadrado. Perfecto, tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual. 10 al cuadrado es 100 y 10 al cuadrado es 100. 100 más 100 es 200. Fenomenal. Ahora vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad para poder determinar la hipotenusa. No vamos a aplicar las propiedades de los valores absolutos colocando más menos porque solo necesitamos la parte positiva. Entonces podemos simplificar este exponente con el índice de la raíz y me queda h. H va a ser igual a la raíz cuadrada de 200. Vamos a dejarlo escrito así por el momento. Impresionante, ya tenemos h, que es la hipotenusa, y también la diagonal de este cuadrado grande. Es la raíz cuadrada de 200. Vamos a anotarla por aquí. Muy bien. Ahora ponga mucha atención en este ángulo de aquí, que si este ángulo de aquí es 45 grados y este ángulo de aquí es 15 grados, ¿cuánto será este ángulo de aquí? Necesariamente esto tiene que medir 30 grados para que 30 grados más 15 grados me den los 45 grados que tenemos todo junto. Muy bien, vamos a borrar esto de aquí. Ponga mucha atención en este triángulo de aquí que estoy remarcando, ¿sí? En este triángulo de aquí, comparte la hipotenusa, este triángulo que habíamos visto antes, con este triángulo que estoy remarcando en este momento. Entonces, por aquí no sabemos cuánto mide este lado del cuadrado, pero le vamos a llamar por el momento x, ¿sí? Entonces, este lado del cuadrado es x. Y este ángulo de aquí, fíjense, desde aquí hasta acá, no solo este ángulo de aquí, sino todo esto, es 60 grados. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver. Si por aquí tenemos 30 grados y por aquí 90 grados, todo triángulo debe tener sumados todos sus ángulos 180 grados. 180 grados, ¿sí? Y si por aquí tengo 90 y por aquí 30, necesitaba 60 para completar los 180 grados. 60 más 30 es 90 y más 90, 180. Perfecto. Tenemos un triángulo por aquí que sabemos este lado, sabemos que esta parte de aquí es x y sus ángulos. Vamos a dibujarlo por aquí, ¿sí? Voy a dibujar el triángulo. Fíjense, llega hasta ahí. Luego tenemos hacia abajo y hacia acá, ¿no? Lo vamos a dibujar dada la vuelta, ¿no? Le vamos a dar la vuelta así. Cuestión que estos 90 grados queden aquí, ¿sí? Quedan aquí los 90 grados. Esta partecita que es la base va a quedar acá, es x. Y esta parte de aquí, que es la hipotenusa, es esta parte de aquí. Entonces esto mide raíz cuadrada de 200. Este ángulo de aquí es este ángulo de acá. Entonces esto de aquí son 60 grados. Y este ángulo de aquí es este ángulo de acá. Aquí tenemos 30 grados.
Perfecto. Este triangulito de aquí pues parece algo conocido, ¿no? Es la mitad de un triángulo equilátero, porque aquí tenemos 30 grados y aquí tenemos 60 grados. Podemos completar esta mitad de triángulo equilátero con otra mitad de triángulo equilátero, formando así un triángulo equilátero completo. Fíjense, vamos a completar el triángulo, ¿sí? Entonces, aquí también vamos a tener 30 grados y aquí pues van a ser 60 grados. Fíjense, tengo 60 grados este ángulo, 60 grados este ángulo y 60 grados este ángulo, son 180 grados. Muy bien, entonces, como todos los triángulos equiláteros tienen sus lados iguales, este lado va a ser raíz cuadrada de 200, este también y toda esta parte también. Por aquí tenemos la medida de la mitad del triángulo equilátero. Fíjense, es X. Entonces este lado de acá, esta partecita de aquí también va a ser X. Si lo sumamos para saber cuánto mide todo el lado, sería 2X, ¿no? Entonces este lado también va a ser 2X y este lado también va a ser 2X. Entonces podemos decir a ciencia cierta que 2X va a ser igual a la raíz cuadrada de 200. Fascinante. 2X es igual a la raíz cuadrada de 200. Y vamos a escribir esta raíz cuadrada de otra forma, a conveniencia de nosotros, ¿no? Vamos a escribir 2X igual. El 200 se puede escribir como 4 por 50. ¿Por qué lo factorizo de esta forma al 200? Porque yo necesito sacar algo, un 2, que quede afuera de la raíz, para conveniencia mía, para poder hacer una simetría en la igualdad. Van a ver cómo sucede esto. Nos queda 2X igual. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y la raíz cuadrada de 50 no es exacta, así que la vamos a dejar escrito como raíz cuadrada de 50. ¿Y qué tenemos? Que esto pues es simétrico con esto de aquí. Tengo 2 aquí y 2 aquí. Por lo tanto, esto de aquí tiene que ser a ciencia cierta igual que esto de acá. X tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 50. Fenomenal, impresionante. Tenemos por aquí el lado del cuadrado de que tenemos que sacar pues el área sombreada, fíjense. Y pues de aquí es muy sencillo, ¿no? El área sombreada es igual al área del cuadrado. El área del cuadrado es lado por lado, es decir, X al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que el área sombreada, señores y señoritas, es la raíz cuadrada de 50 al cuadrado. Se simplifica el exponente con el índice y obtenemos que el área sombreada son 50 centímetros cuadrados. Fascinante, impresionante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.